Había algo extraño en el aire esa mañana. El sol, normalmente brillante, parecía oculto detrás de las nubes grises que anunciaban la tormenta. En mi pecho, un nudo se apretaba cada vez más fuerte, como si las sombras del pasado decidieran aparecer en el presente de la manera más cruel posible. Caminaba por la calle, sin rumbo fijo, como un espectro, sintiendo el peso de las mentiras que se habían vertido en mi vida durante años. Mi nombre es Arturo. Y hasta hace 7 años, mi vida había sido todo lo que podría haber deseado. Una familia feliz, un hogar acogedor, un negocio próspero, un amor que, aunque imperfecto, parecía verdadero, pero la verdad, como todo lo que esconde la oscuridad, tenía un rostro tan terrible que aún no podía reconocerlo en su totalidad. No sabía que las personas a las que más amaba, las que había defendido hasta el último suspiro, estaban tejiendo a mis espaldas una red de engaños, manipulaciones y traiciones que jamás hubiera imaginado. Recuerdo el día en que todo comenzó a desmoronarse. El día que vi con mis propios ojos la devastadora verdad que había estado ignorando. Era una tarde cálida de verano. La luz entraba suavemente a través de las cortinas de la sala. Y el sonido de los niños jugando en el jardín me llenaba de una paz engañosa. Pero esa paz se desvaneció con la llegada de un mensaje. Uno que cambió el curso de mi vida para siempre. La oportunidad de empezar de nuevo llegó en un suspiro. Como esas decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que terminan por marcar el destino. Había algo en el aire del pequeño pueblo que me atraía. Algo que me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, podría empezar de cero, dejar atrás el pasado, mi vida rota y las huellas de un amor perdido, y encontrar algo que diera sentido a mi existencia. Fue en un bar, casi por casualidad, que escuché la noticia. La gasolinera y el garaje local estaban a la venta, a un precio que solo alguien desesperado o un tonto podría aceptar. El propietario quería deshacerse de ellos. Y todo parecía tan barato, tan fácil, que la oportunidad fue imposible de rechazar. Decidí invertir, impulsado por la necesidad de un cambio, por la necesidad de huir de mis recuerdos, de la familia que había destruido mi paz. La gasolinera no era mucho, y el garaje era aún menos prometedor. Pero había algo en ellos que me llamaba. Tal vez la promesa de algo nuevo. Tal vez la ilusión de que al reformar ese pequeño rincón del mundo, podría también reformar mi vida. Empecé las renovaciones, con la esperanza de que este nuevo proyecto podría ofrecerme la paz que tanto había buscado. Los primeros días fueron lentos, casi desoladores. Los trabajadores llegaban tarde, las máquinas se estropeaban con demasiada frecuencia. Y las horas se deslizaban sin que lograra ver el progreso que había imaginado. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. A seguir trabajando en algo que me apartara de los recuerdos de mi exesposa y los interminables dilemas que mi mente no lograba resolver. Decidí poner un bar en el espacio de la tienda. Algo que atrajera a la gente del pueblo. Algo que les diera un lugar donde reunirse después de sus largas jornadas laborales. La noche que decidí abrir el bar por primera vez fue un cúmulo de nervios y ansiedad. No sabía si la gente vendría, ni si mi esfuerzo se vería recompensado. Pero para mi sorpresa, el bar comenzó a llenarse rápidamente. Empecé a recibir una clientela fiel, sobre todo los hombres que venían del campo, cansados después de un día de trabajo. Pronto, las paredes del bar empezaron a resonar con risas, conversaciones y una mezcla de emociones que hacía mucho tiempo no sentía. Aquello, de alguna manera, me dio un propósito. Parecía que este nuevo capítulo me ofrecía una oportunidad para redimirme, para reconstruir lo que se había roto. Cada noche, entre las 7 y las 10, el bar estaba lleno. La gente venía y se quedaba.
Se relajaba, disfrutaba de una copa, y yo, desde el otro lado de la barra, veía cómo todo tomaba forma. El negocio floreció, lentamente, pero de manera constante. Incluso decidí incluir una sección de comida rápida, como un último toque que me permitiera llegar a un público más amplio. De alguna manera, la vida empezó a sonreírme otra vez, aunque las sombras del pasado nunca se iban del todo. Pero el verdadero giro llegó una tarde, un sábado cualquiera, mientras cambiaba la columna de dirección de un camión antiguo. Escuché el sonido familiar de las puertas del bar abriéndose. Miré hacia la entrada y vi algo que no podía creer. Mi exesposa había cruzado el umbral, acompañada de alguien que había sido un hijo para mí, hasta el momento en que la verdad salió a la luz. El joven, que había sido criado por mí como propio, ahora se veía tan diferente, tan cambiado. Su mirada era dura, como la de su padre biológico, aquel hombre al que siempre había odiado. Y en ese momento, todo lo que había intentado enterrar en lo más profundo de mi ser comenzó a emerger. La verdad que había estado evitando durante tantos años iba a salir a la luz. Todo lo que había hecho para intentar olvidar, todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo, estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Mi mente corrió rápidamente mientras observaba a esos dos. Mi exesposa y el hombre que alguna vez consideré un hijo. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué regresaban ahora? ¿Qué secretos traían consigo? Mi respiración se aceleró. El corazón me latía fuerte. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, ambos hablaron brevemente con el barman. Le mostraron una foto y se fueron. Un alivio inesperado me invadió cuando vi cómo se alejaban. Pero al mismo tiempo, su presencia había dejado una marca, una cicatriz invisible que empezaba a arder en mi interior. Mi disfraz había funcionado. Mi barba, mi bigote, mi pelo largo y mi pérdida de peso me habían permitido pasar desapercibido. Pero aún no podía comprender por qué estaban allí. ¿Qué querían de mí? Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Tom, el camarero, para que me informara de lo que acababa de suceder. Tom se acercó después de un rato. Su rostro calmado. Como siempre, escucharon un rumor de que vivías por aquí y vinieron a confirmarlo. Dijeron que alguien llamado Willa se está muriendo de cáncer y quiere redimirse antes de irse. Me dijo, mientras se sentaba en la mesa. Aquel nombre, Willa, no me sonaba. Pero algo en mi interior me dijo que este no era un simple juego. Las piezas estaban comenzando a encajar. Pero el dolor de la traición se volvía más profundo con cada revelación. La historia, mi historia, estaba lejos de acabar. Esto era solo el principio. El sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana era el único acompañante en ese momento de silencio absoluto. La noche había caído con un manto de oscuridad que parecía envolverlo todo. Estaba allí, solo, sentado en una silla en el rincón más apartado del bar. El aire olía a madera envejecida, cerveza y humo, un aroma familiar, pero que en ese instante me resultaba más asfixiante que nunca. Mis pensamientos corrían desbocados, chocando unos con otros, formando una maraña de recuerdos, traiciones y secretos que no había querido ver. Mi mente no podía dejar de regresar a esa tarde, cuando vi a Willa y a aquel joven entrar al bar. La sensación de desolación se apoderaba de mí cada vez que pensaba en ello. ¿Qué querían? ¿Por qué ahora? Habían pasado tantos años desde que todo se desplomó. Desde que mi vida se fracturó como una pieza de cristal quebrada. Y ahora, ellos, los que me habían destruido, volvían con un mensaje que me dejó frío. La noticia de la enfermedad de Willa me golpeó como un martillazo. No sabía si debía sentir pena o desprecio. La mujer que me había hecho la vida imposible. La que había jugado con mis emociones y mis sueños.
Ahora pedía redención en sus últimos días. Esa contradicción se estaba apoderando de mí. Años atrás, cuando me enteré de la verdad, cuando supe que mi hijo menor no era mío, el mundo se me vino abajo. El dolor fue indescriptible, y el enfado me quemaba por dentro. Pero en este momento, el resentimiento no se sentía como antes. Ahora, con su aparente final cerca, lo único que podía hacer era preguntarme si toda esa ira valió la pena. Lo que no sabía, lo que aún no podía comprender, era que la historia no estaba tan cerrada como pensaba. Y que mis enemigos, aquellos a los que había intentado olvidar, no se habían ido, estaban esperando el momento adecuado para regresar. El día después de que Willa y el joven se fueran, el camarero Tom me buscó de nuevo. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Te dije que ellos no estaban siendo completamente honestos, me dijo, mientras servía una cerveza fría. Vinieron aquí a buscar algo. Pero no sé qué exactamente. Lo que sí sé es que no están simplemente interesados en ti. Están buscando algo más grande. Esas palabras resonaron en mi mente. Mi exesposa y su hijo ilegítimo no solo querían redención. Había algo más detrás de todo esto. Algo que no alcanzaba a ver. Pero que de alguna manera me envolvía en una red de mentiras aún más grande. La tensión en el aire era palpable. Los días siguientes fueron una tormenta constante de pensamientos y emociones contradictorias. Las noches las pasaba dando vueltas en la cama, incapaz de encontrar la paz. El pasado parecía volver a perseguirme, incluso cuando intentaba huir de él. Una semana después de ese encuentro, un mensaje de texto cambió todo. Art, tengo que hablar contigo, decía el mensaje. Era de Peter, el policía. En cuanto leí esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué me buscaba? El temor se apoderó de mí. Pero mi curiosidad era más fuerte. Salí a toda prisa y me encontré con él en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Tenemos que hablar sobre algo importante, comenzó Peter, sin rodeos. Willa y Tammy están involucradas en algo mucho más grande de lo que imaginas. Ellas no solo han estado manipulando tu vida, Art, están detrás de un plan mucho más siniestro. Y tú, por alguna razón, eres el objetivo principal. Esas palabras me golpearon como una avalancha. ¿Qué diablos estaba pasando? No podía entenderlo. La verdad que había temido. La que había intentado ignorar. Ahora se estaba desmoronando frente a mí. Willa y Tammy no solo habían destruido mi vida personal. Habían jugado con mi futuro de una manera mucho más profunda y peligrosa. Peter continuó, cada palabra confirmando mis peores sospechas. Tu exesposa ha estado manejando un plan de seguro de vida. Un plan que involucra una gran cantidad de dinero. Explicó Peter. Hay una póliza de vida a nombre tuyo, Art. Una póliza que sería cobrable si tú mueres. Y no es solo eso. Tammy y Willa están tratando de manipular a todos los involucrados para asegurarse de que tú seas su próximo objetivo. El aire se volvió espeso. Y por un momento, sentí que me ahogaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba en shock. ¿Acaso había llegado tan lejos? ¿Realmente querían matarme? Lo que no sabes es que todo esto tiene que ver con el dinero. Art, ellas planean cobrarse tu vida. Y lo harán de la forma más silenciosa posible. Nadie sospecharía nada si las cosas suceden como ellas quieren, dijo Peter, con una mirada grave. Lo que vino después fue una carrera contra el tiempo. Peter y yo comenzamos a investigar todo lo relacionado con esa póliza de seguro. Cada pista que encontrábamos nos llevaba más lejos en un laberinto de mentiras. Contratos falsos y manipulaciones que habíamos ignorado durante años. Pero el peligro era real.
Willa y Tammy no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Y no les importaba nada. Ni siquiera mi vida. El día que descubrimos el vínculo entre la póliza de seguro y la vida de mi familia. Fue el punto de no retorno. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Cada movimiento que hacíamos estaba siendo observado. Cada palabra que decíamos era escuchada. Pero el riesgo de enfrentarnos a ellas era mayor que nunca. Sabía que tenía que protegerme. Proteger a mis hijos. Y ponerle fin a todo esto. La última confrontación fue inevitable. Nos encontramos en la vieja casa que había sido nuestra. Esa que ahora solo representaba recuerdos rotos y dolor. Allí, en ese lugar que alguna vez había sido nuestro refugio. Willa y Tammy se enfrentaron a mí. Con una calma inquietante que me helaba la sangre. Sabías que este momento llegaría. Art, dijo Willa, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo único que queríamos era lo que nos pertenece por derecho. Lo que me pertenece a mí es mi vida. Respondí, con la voz quebrada pero firme. Y no voy a permitir que ninguna de ustedes me la arrebate. Lo que ocurrió después fue un torbellino de emociones y acciones rápidas. La policía, que Peter había llamado antes, llegó justo a tiempo para arrestar a Willa y Tammy. ¿Quiénes? Con el corazón lleno de rabia. Intentaron escapar, pero no podían huir de la verdad. Su plan había fracasado, y yo había sobrevivido. Al final, el caos dejó paso a una calma inquietante. Sabía que la batalla estaba ganada. Pero también que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido mucho. Pero también había ganado algo mucho más valioso. Mi libertad. La libertad de elegir mi camino. De seguir adelante sin las sombras del pasado acechando cada paso. La vida, aunque difícil, me había mostrado que siempre hay un camino hacia la luz. Incluso en los momentos más oscuros. Y aunque el dolor seguía allí, ya no me dominaba. Había tomado el control de mi vida. Y ahora era mi tiempo de vivir de nuevo. El bar que había abierto. El negocio que había logrado construir. Ahora no era solo un refugio para otros. Era mi refugio. El símbolo de mi renacimiento. De mi victoria sobre el pasado. Por primera vez en muchos años. Pude mirar al futuro sin miedo. La tormenta finalmente pasó. Pero las cicatrices que dejaban los recuerdos. Las traiciones. Nunca desaparecerían. Aún así, me había ganado mi paz. Y eso, por fin, era suficiente. Las horas que siguieron a la confesión de Peter fueron una mezcla de tensión y revelación. Un torbellino emocional en el que todo lo que pensaba saber sobre mi vida comenzó a desmoronarse. La luz de la mañana, que antes me parecía reconfortante, ahora se sentía dura y fría. Sentado en la pequeña cocina de mi casa, mientras tomaba un café que ya no sabía a nada. Mis pensamientos volvían a la conversación con Peter. Las piezas del rompecabezas que habían estado dispersas por años finalmente se encajaban en su lugar. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado. Me quedé mirando la taza de café vacía, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras de Peter seguían resonando en mi mente. Ellas planean matarte. Art, es una cuestión de dinero. De control. De poder. La idea de que mi propia familia, mi exesposa, pudiera estar detrás de algo tan monstruoso era algo que me costaba aceptar. En esos momentos, no sabía si debía sentir miedo, rabia o, lo que más me aterraba, indiferencia. ¿Qué clase de personas eran? ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo en esa burbuja de mentiras, sin ver lo que realmente ocurría a mi alrededor? El teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Tom, el camarero. La expresión en mi rostro cambió instantáneamente cuando leí el mensaje. Vienen otra vez. Willa y Tammy, pero no están solas, están con alguien más.
Algo no huele bien. El sudor comenzó a acumularse en mi frente. La tensión en el aire era palpable. ¿Por qué volvían? ¿Qué querían ahora? Cada vez que pensaba que había alcanzado la calma, la tormenta se desataba de nuevo. Peter había dicho que debíamos actuar rápido, que no podíamos dejar que el tiempo corriera sin tomar medidas. Pero, ¿cómo enfrentar a esas dos mujeres que conocían cada rincón de mi vida? ¿Cómo hacer frente a la manipuladora Willa y su hermana Tammy, que con cada sonrisa ocultan una amenaza latente? Sabía que la confrontación era inevitable. ¿Y si había algo que había aprendido a lo largo de los años? Era que la verdad no siempre traía paz, a veces traía más caos. El plan de Willa y Tammy no solo involucraba la póliza de seguro de vida. Ni siquiera era solo una cuestión de dinero. Lo que había detrás era mucho más profundo, más oscuro. La idea de que querían controlarme, hacerme volver a su mundo, a su juego, era una realidad que comenzaba a formarse ante mis ojos. ¿Cuánto tiempo más podía seguir viviendo bajo su sombra? Las respuestas estaban cerca, y a medida que me acercaba más a la verdad, la amenaza de perderlo todo se hacía más tangible. Las horas siguientes fueron un frenético ir y venir de llamadas y mensajes. Peter, siempre tan meticuloso, ya había preparado un plan. No solo se trataba de detenerlas, sino de exponer toda su red de engaños. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia se transformó en una guerra. Y en esa guerra, no sabía si tenía los recursos para ganar. La batalla no solo era contra ellas, sino contra mis propios demonios, los que se habían quedado conmigo durante tanto tiempo. Fue esa tarde cuando decidí que debía actuar. No podía esperar más. Si Willa y Tammy pensaban que podían seguir manipulándome, que podían seguir jugando con mi vida, estaban muy equivocados. Era mi turno. Me levanté, tomé mi abrigo y salí hacia el lugar que sabía que encontraría las respuestas. El viejo garaje de la gasolinera, que se había convertido en mi refugio, era ahora el escenario de mi confrontación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojizos y anaranjados. Pero en mi corazón no había nada de calidez. Solo había un frío insoportable. Un frío que venía de la desesperación y la necesidad de poner fin a todo lo que había comenzado años atrás. Al llegar, vi los coches estacionados frente al bar. La tensión se palpaba en el aire. Y mientras me acercaba, escuchaba las voces de Willa y Tammy. Susurraban, planeando algo, como siempre lo hacían. Pero hoy no sería como las otras veces. Hoy, el juego terminaría. El sonido de la puerta al abrirse fue como el preludio de la tormenta. Cuando entré, ambas se quedaron en silencio, mirándome fijamente. La sonrisa de Willa, esa sonrisa que siempre me había desconcertado, estaba allí. Pero esta vez no tenía la misma fuerza. Era una sonrisa vacía, una que sabía que estaba a punto de desmoronarse. Art, ¡qué sorpresa!, dijo Tammy, con una voz que intentaba sonar calmada, pero que estaba cargada de una tensión palpable. No pensábamos que volverías por aquí tan pronto. No podía quedarme quieto más tiempo. Respondí, con una frialdad en la voz que ni siquiera yo había reconocido en mí mismo. Lo que están haciendo es un error. Pensaron que podía ser fácil. Pero no lo es. Willa se adelantó, con esa mirada fría que siempre me había desconcertado. No entiendes, Art, lo único que queremos es lo que nos corresponde por derecho. Tú siempre supiste que nuestra familia tenía poder. Y ahora te tocó a ti ser parte de eso. No tienes otra opción. Mi corazón latía fuerte. Pero mi mente estaba clara. Todo lo que había temido. Todo lo que había desconfiado. Ahora lo tenía frente a mí. El peligro no venía solo de ellas. Venía de todo lo que representaban. La mentira, el control, la manipulación.
No podía seguir siendo parte de ese mundo. Mi vida no es un juego. Willa, dije, mientras mis palabras se impregnaban de una firmeza que jamás creí tener. Ya no soy el hombre que fuiste capaz de manipular durante todos esos años. Ahora soy yo quien toma las decisiones. La mirada de Tammy cambió. Y por un segundo, su expresión reveló algo que ni siquiera yo había esperado. Miedo. El miedo de perder el control. No puedes hacer esto, dijo, su voz ahora vacía de la arrogancia que había tenido momentos antes. No sabes lo que estamos dispuestas a hacer. Pero lo sabía muy bien lo que eran capaces de hacer. Porque lo había visto en sus ojos muchas veces. La desesperación que sentían por mantener el control. Por no perder lo que creían que era suyo. Incluso si eso significaba destruirme en el proceso. No podía permitirlo. No podía permitir que destruyeran lo que había logrado. Lo que siguió fue una batalla silenciosa. Mientras me mantenía firme, Peter y los oficiales comenzaron a llegar. Rodeando la casa, listos para actuar. La confrontación no terminó con un grito. Ni con un golpe. Sino con una quietud aterradora. Willa y Tammy, al darse cuenta de que sus manipulaciones ya no tendrían efecto, comenzaron a ver la magnitud de lo que habían hecho. En cuanto el fiscal llegó, las esposas fueron colocadas en sus muñecas. Y la verdad, finalmente, salió a la luz. Willa y Tammy, los fantasmas del pasado, fueron arrestadas por sus crímenes. Y mientras las llevaban lejos, pude sentir cómo el peso de los años se desvanecía. El bar que había abierto. El refugio que había construido. Ya no solo era un lugar donde las personas venían a encontrar consuelo. Ahora era un símbolo de mi liberación. Un recordatorio de que, aunque el pasado me hubiera marcado, yo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, la paz que tanto había anhelado comenzó a sentarse en mi vida. El negocio seguía prosperando. Pero lo que realmente había ganado era algo mucho más importante. Mi libertad. La libertad de ser quien realmente era. Sin las cadenas de las mentiras del pasado. A pesar de que la herida nunca sanaría por completo. El dolor de los años pasados comenzó a disiparse. Reemplazado por la luz de un futuro que ahora sentía verdaderamente mío. Jodie, que había estado a mi lado, me mostró lo que significaba el verdadero amor. Uno sin manipulaciones, sin engaños. Ella y nuestros hijos se convirtieron en mi refugio. Y juntos, comenzamos una nueva etapa. Sabía que no podía cambiar lo que había ocurrido. Pero al menos ahora podía mirar hacia el futuro sin miedo, sin la constante amenaza de las sombras del pasado. Y así, mientras el bar continuaba siendo un lugar donde las risas llenaban el aire, yo finalmente pude encontrar la paz. La guerra había terminado, y con ello, comenzó mi renacimiento. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Era un viento frío. Un viento que parecía querer arrastrar todo lo que quedaba de mi vida anterior. No era solo el viento lo que me helaba. Era la sensación de estar atrapado en una telaraña de traiciones y mentiras. Una telaraña de la cual no podía salir tan fácilmente. A pesar de los pasos que había dado hacia la libertad. La ciudad, que ya conocía tanto, ahora me parecía irreconocible. El mismo paisaje. Las mismas calles. Pero todo se había teñido de una oscuridad nueva. Una oscuridad que había arrasado con la última chispa de esperanza que creí haber encontrado. Había creído que después de la confrontación con Willa y Tammy, el futuro se abriría ante mí como una nueva oportunidad. Pero la verdad. Esa verdad que nunca parece tener fin. Continuaba acechando en cada rincón de mi ser. La vida no se detuvo. Eso era lo que tenía que entender. Después de todo lo sucedido. De la lucha por mi familia. Por mi futuro. Me encontraba de nuevo en el punto de partida.
pero con un peso aún más grande sobre mis hombros. Los recuerdos de todo lo que había perdido seguían ahí, presentes en cada esquina, en cada rostro conocido, en cada lugar donde una vez fui feliz. La ciudad no había cambiado. Pero yo sí lo había hecho. Ya no era el hombre que se había ido años atrás. El hombre que había sido derrotado por la mentira. Ahora, era alguien diferente, alguien más fuerte, pero también más solitario. Mi vida parecía haber vuelto a un curso de calma inquietante. Había encontrado estabilidad. O eso creía. Pero la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Los días transcurrían y, aunque las sombras del pasado parecían haberse alejado, algo más oscuro estaba a punto de surgir. La verdad que Willa y Tammy habían dejado atrás estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Y lo peor de todo es que yo había comenzado a ver cómo todo se desmoronaba de nuevo. Esta vez por cosas que nunca había considerado. Fue esa tarde, mientras estaba en el bar, cuando sentí que todo volvía a hundirse. El sonido del teléfono que vibró en mi bolsillo cortó el flujo de pensamientos que me acosaban. Miré la pantalla, y el nombre que apareció en la llamada me hizo que el corazón se me encogiera. Era Peter, el policía. No era común que me llamara a esa hora. Y el tono de su voz cuando le respondí me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Art, hay algo más que necesitas saber, me dijo. Su voz, aunque calma, traía consigo una preocupación que se transmitía a través del teléfono. Willa y Tammy no han estado solas en todo esto. Hay alguien más involucrado, alguien que todavía está en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y lo peor, Art, es que tú eres el objetivo. La sorpresa me golpeó con fuerza. ¿Qué quieres decir? Respondí, mi voz rota por la confusión. Ya no hay nadie más. Todo esto terminó. Eso es lo que pensabas, dijo Peter, con una seriedad que me heló la sangre. Pero todo indica que hay un plan mucho más grande. Y lo que has conocido como el final no ha sido más que el principio de algo mucho más peligroso. Tienes que prepararte, porque el enemigo sigue ahí fuera, observando. Esa noche, mientras caminaba por las calles solitarias del pueblo, sentí que el pasado no me había dejado. Mi cuerpo, aunque libre de las cadenas de la mentira, todavía estaba marcado por todo lo que había sucedido. Había sobrevivido, sí. Pero ¿a qué precio? El miedo se estaba apoderando de mí de nuevo. Y aunque intentaba calmarme con cada paso, no podía ignorar la sensación de que la oscuridad estaba esperando el momento exacto para lanzarse sobre mí. Al día siguiente, mientras el sol se elevaba con timidez en el horizonte, decidí que no podía esperar más. Había tenido suficientes secretos, suficientes mentiras. Ahora necesitaba enfrentarlas, mirarlas a los ojos y entender todo lo que se escondía en las sombras. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que no tenía otra opción. Tomé mi camioneta y me dirigí hacia el centro del pueblo, donde todo había comenzado. El bar estaba allí, silencioso, como una pieza que ya no encajaba en el rompecabezas de mi vida. Pero el lugar estaba en ruinas. Al igual que yo, lo que había sido mi refugio ahora parecía una cárcel de recuerdos. Entré, y el aire pesado del lugar me envolvió al instante. Las sillas estaban amontonadas en una esquina, y el polvo cubría los muebles como si la vida se hubiera ido de allí para siempre. Fue entonces cuando vi algo que no había notado antes. Una carpeta, escondida detrás de la barra, medio abierta. Algo me impulsó a acercarme. Y al abrirla, mi corazón casi se detiene. Dentro de la carpeta había varios documentos, cartas y fotos, todas relacionadas con mi familia, mi negocio y, lo que más me geló, con las personas que más amaba. Había pruebas,
Pruebas que jamás imaginé encontrar. La conspiración de Willa y Tammy era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Alguien más había estado jugando en las sombras, manipulando cada uno de mis movimientos. El desconocido no era un simple espectador, era alguien con poder. Alguien que había estado detrás de todo desde el principio. La revelación fue como un disparo en la oscuridad. Todo lo que había conocido, toda mi vida, se vino abajo en un solo instante. El enemigo que había estado acechando en las sombras ahora se mostraba frente a mí. Y no era solo una amenaza personal. Era algo mucho más grande. Sabía que, para sobrevivir, tendría que enfrentarlo con todo lo que tenía. Esa misma noche, llamé a Peter para contarle lo que había encontrado. La información en las fotos y documentos confirmaba mis peores sospechas. Alguien con poder, alguien cercano, había estado dirigiendo todos los hilos, manipulando a Willa y Tammy como marionetas en un juego que se extendía más allá de mi familia. Peter me escuchó en silencio mientras le explicaba lo que había descubierto. Finalmente, dijo con voz grave: Art, estás en peligro. Y no es solo tú. Hay más personas involucradas. Y ahora que sabes la verdad, están a punto de hacer lo que sea para que no salgas con vida. Mi cuerpo se tensó al escuchar sus palabras. Pero algo dentro de mí reaccionó. No podía quedarme quieto. Sabía que la única manera de vencer a este enemigo invisible era enfrentarlo de frente. Y así lo haría. El día de la confrontación llegó sin previo aviso. A medida que el sol comenzaba a ponerse, vi cómo todo lo que había estado esperando finalmente se desvelaba. Willa y Tammy, las dos mujeres que habían destruido mi vida, estaban ahora más cerca que nunca. Pero no solo ellas. La figura que había estado operando en las sombras. La figura que había estado detrás de todo. Estaba finalmente frente a mí. La batalla que había estado evitando durante años comenzaba a librarse. Y sabía que no sería fácil. Pero ya no tenía miedo. No podía permitirme ceder ante el temor. Lo que estaba en juego era más grande que mi vida. Era la verdad, la justicia, y mi derecho a ser libre. Con cada palabra que intercambiamos, la tensión aumentaba, las mentiras se derrumbaban, una por una, y la verdad, tan amarga como la hiel, salía a la luz. Mi enemigo no era solo Willa o Tammy, era el sistema de engaños que habían construido. El juego que habían estado jugando durante tanto tiempo. Al final, cuando todo terminó, me encontré de pie, solo, pero con la certeza de que había ganado. No de la manera en que había esperado. No de la manera que había soñado. Pero sí de la manera que necesitaba para ser libre. La noche se cerró sobre mí con una calma que nunca había experimentado. Había enfrentado mis peores miedos. Había luchado contra las sombras de mi pasado. Y ahora, por fin, podía mirar hacia el futuro sin temor. El bar, que una vez fue el símbolo de mi huida, ahora representaba algo diferente. Mi victoria. Había recuperado mi vida. Y ahora, era tiempo de comenzar de nuevo. La tormenta finalmente había pasado. Y yo había sobrevivido. El aire de la ciudad, que solía parecer tan familiar y reconfortante, ahora se sentía pesado, denso. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco lejano. La tormenta, aunque ya había pasado, dejaba tras de sí un rastro de inquietud. El silencio, a veces tan placentero, ahora se había convertido en una presencia constante. Como una sombra que me seguía a donde quiera que fuera. Y lo peor de todo, la sensación de que, aunque había logrado deshacerme de Willa y Tammy, el verdadero enemigo aún no se había revelado por completo. Lo que había comenzado como un intento de reconstruir mi vida, de escapar del laberinto de mentiras y traiciones, ahora parecía estar tomando un giro inesperado.
Había creído que al enfrentar a las mujeres que tanto daño me habían hecho, podría finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. Pero las piezas que se habían caído en su lugar solo dejaban ver un rompecabezas aún más grande y complejo. El teléfono sonó esa mañana, interrumpiendo mis pensamientos. Al principio, no quería contestar. Sabía que cualquier llamada podría ser un recordatorio de lo que había dejado atrás. Pero algo me impulsó a hacerlo. Mi corazón latió más rápido cuando vi el número que aparecía en la pantalla. Era Peter. La expresión en su rostro, siempre calmada y serena, había cambiado, y eso me llenó de un temor que no había experimentado en mucho tiempo. Art, comenzó, su voz seria. Necesitamos hablar. Hay algo que no te he dicho. Algo que quizás deberías haber sabido desde el principio. Lo que enfrentaste con Willa y Tammy no es nada comparado con lo que viene ahora. Esto no es solo un asunto personal. Hay mucho más en juego. Y tú eres el centro de todo. Las palabras de Peter me dejaron en shock. ¿Qué podía ser más grande que lo que ya había pasado? ¿Acaso no había llegado al final de esa tormenta? Estaba claro que la verdad, por más dolorosa que fuera, nunca llegaría a su fin. No podía quedarme sentado, esperando que las sombras del pasado volvieran a tomar el control. Tomé la decisión de encontrar la respuesta por mí mismo. No podía confiar completamente en nadie. Durante años, había estado rodeado de mentiras, manipulaciones y engaños. Y ahora sabía que el enemigo, ese ser oscuro que había estado operando en las sombras, era algo mucho más grande de lo que había imaginado. Era como si cada capa de la verdad que desvelaba trajera consigo otra capa más oscura y peligrosa. El bar, mi refugio, comenzó a sentirse como una prisión. Lo que había sido un lugar de reconstrucción. Un símbolo de mi esfuerzo por seguir adelante. Ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Y lo peor de todo, no sabía si podía seguir confiando en la gente que me rodeaba. Había personas en este pequeño pueblo, en este círculo que había construido, que podían estar ocultando secretos mucho más profundos de lo que parecía. Las revelaciones sobre la póliza de seguro, sobre los planes de Willa y Tammy, sobre las manipulaciones que me habían sido ocultas durante tanto tiempo, solo aumentaban mi desconfianza. Sabía que alguien más estaba involucrado. Alguien que había estado operando desde las sombras. Y que su intención no era solo arruinarme, sino eliminarme por completo. Pero, ¿quién era esta persona? ¿Por qué me elegía a mí? El miedo comenzó a apoderarse de mí una vez más. No por lo que ya había pasado, sino por lo que sabía que aún estaba por venir. Había sobrevivido a la tormenta, pero ahora me encontraba en la oscuridad. En un lugar donde las reglas ya no parecían tener sentido. La verdad, aquella verdad que me había perseguido durante tanto tiempo, ya no podía ser ignorada. Pasaron varias semanas desde que Peter me alertó sobre lo que venía. A pesar de su advertencia, decidí enfrentar lo que parecía inevitable. Si quería recuperar mi vida, debía desmantelar la red de mentiras que aún me rodeaba. La información sobre la póliza de seguro y las conspiraciones de mi familia me había dado una pista sobre quién podría estar detrás de todo esto. Pero no era suficiente. No podía confiar solo en los fragmentos que había encontrado. Necesitaba respuestas claras, respuestas que solo yo podría obtener. Una noche, decidí regresar al lugar donde todo había comenzado. La antigua casa que compartí con Willa. No sabía si encontraría algo allí. Pero algo en mi interior me decía que era el único lugar donde aún podía hallar las piezas faltantes del rompecabezas. Mientras conducía hacia el lugar, el aire frío de la noche acariciaba mi rostro, y una extraña sensación de déjà vu me invadía. Todo estaba tan quieto, tan silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera.
Al llegar a la casa, me encontré con que todo estaba tal y como lo había dejado. La misma puerta de entrada. Las mismas ventanas rotas. La misma sensación de abandono. Pero algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta. Como si alguien hubiera estado allí recientemente. Entré con cautela, sintiendo una creciente presión en el pecho. Las luces de la casa parpadeaban de manera irregular. Como si la electricidad estuviera fallando. ¿Qué estaba pasando? Al caminar por el pasillo, algo llamó mi atención. Una carta. Una carta que había sido dejada sobre la mesa del comedor. No reconocí la letra. Pero el sobresalto que sentí al ver la dirección me hizo detenerme en seco. Era para mí. ¿Cómo había llegado esa carta aquí? ¿Quién más sabía sobre lo que había sucedido? Abrí la carta con manos temblorosas. Y lo que encontré dentro cambió todo lo que pensaba saber. La carta estaba escrita en un tono frío. Calculador. Era de alguien que parecía conocer cada detalle de mi vida. Alguien que no solo había estado observando, sino también manipulando todo a su alrededor. La carta revelaba un plan mucho más grande. Una conspiración que había estado en marcha durante años. El remitente no se identificaba. Pero las palabras eran claras. Todo lo que has hecho. Todo lo que has intentado construir. Ha sido parte del plan. Creías que te habías liberado. Que habías ganado. Pero no es así. El juego está lejos de terminar. Y ahora, eres el único obstáculo que queda. Prepárate. La carta era un mensaje directo. Una amenaza que me hacía entender de inmediato que no solo se trataba de Willa y Tammy. Había alguien más. Alguien mucho más peligroso. Que había estado detrás de todo. La sorpresa fue tal que caí de rodillas. El miedo se apoderó de mí de nuevo. Estaba atrapado en una red que no podía ver. Pero que estaba ahí. Acechando. Esperando. Sabía que no podía quedarme quieto. Mi vida estaba en juego. Y todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Necesitaba encontrar a esa persona. Descubrir quién estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero las pistas seguían siendo vagas. Y la verdad se deslizaba entre mis dedos como arena. A medida que los días pasaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente. Alguien en la ciudad, alguien cercano, estaba implicado en este juego. Y yo era el peón. No podía permitir que me controlaran más. La noche de la confrontación final llegó con la misma calma inquietante que había sentido tantas veces antes. Ya no era el hombre que temía la oscuridad, sino el hombre que se había hecho uno con ella. Y en esa oscuridad, enfrentaría la verdad. Ya no me importaba quién estuviera detrás de todo esto. Lo que importaba era que, al fin, había llegado el momento de destruir la mentira de una vez por todas. La confrontación fue breve, pero intensa. Las palabras se intercambiaron rápidamente. Y las verdades que se habían ocultado durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. La persona que había estado manejando los hilos en las sombras no era otro que el abogado de mi exesposa. El hombre que había estado manipulando todo desde el principio. Al final, la verdad fue expuesta, y con ella, la liberación que tanto había buscado. Lo que seguía después de esa confrontación era incierto. Mi vida no sería la misma. No podía serlo. Pero lo que sí sabía era que ya no sería prisionero de las mentiras. El camino por delante sería difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo. Tenía la sensación de que finalmente estaba tomando el control. El bar, que había sido mi refugio, ahora representaba mi victoria. La comunidad que había ayudado a construir estaba más unida que nunca. Y, aunque el futuro era incierto, me sentía más preparado que nunca para enfrentarlo. El viento frío ya no me helaba. Ahora, era el viento que acariciaba mi rostro mientras avanzaba hacia el futuro.
Hacia una nueva vida, sin las sombras del pasado.